y simpleza de esta idílica emoción, como la tierra que encierra en ella la pureza y simpleza de esta idílica emoción. Oye, TV Perú, tiki-taki. Olaya Sound System. ¡Arriba! Desde las alturas de la serranía o de las llanuras de estas playas mías, yo quiero cantarte esta alegría que inunda mi alma cuando te siento mía, cuando te siento mía, cuando te siento mía, cuando te siento mía, cuando te siento mía. Oye, dame. Olaya Sound System aquí en Miskitaki por primera vez. Es una alegría tenerlos, muchachos, bienvenidos. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bienvenido. Hola Damaris, muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí en Miskitaki. Y nosotros felices de tenerlos. Ya ustedes acaban de lanzar el tercer disco, se Así viene es. con todo, han estado viajando por distintos lugares del Perú, han salido a Chile también. ¿Cómo estás, Mateo? Bienvenido. Hola Damaris, bien, felices, muy contentos de estar acá en Miskitaki. Muy bien, nosotros estamos también felices de tenerlos porque ya vienen ustedes haciendo hace unos años buena música, fusionando distintos géneros, paseándose un poco dentro del Perú por la costa, sierra y selva y además con distintos géneros latinos también. ¿Este tercer disco tiene eso, Lorenzo? Sí, bueno, yo creo que lo que nos gusta hacer, ¿no? en este grupo musical que se llama Olaya Sound System es un poco mezclar todas las influencias ricas que tiene el Perú y también, ¿por qué no?, algunas que han venido de afuera, de países hermanos latinoamericanos, ¿no? Como es, por ejemplo, la música nuestra andina, pero también a veces con algunos ritmos de cumbia, algunos ritmos de reggae, por ahí algunos afrolatinos, ¿no? Y toda esta riqueza pues tropical, musical que tenemos en el Perú y que, ¿por qué no utilizarla, ¿no? Y hacer nuevas combinaciones y nuevos sabores. Y además las canciones que ustedes nos han presentado y que son parte de los discos son creaciones colectivas que las trabajan entre ustedes, son canciones inéditas, preparadas especialmente para cada disco. Sí, efectivamente es material original, ¿no? Compuesto por la banda. Y bueno, con mucho cariño lo venimos a tocar a donde nos inviten, ¿no? En Lima y en todo el Perú en realidad. Y pues lo que queremos sobre todo es compartir este amor que está encarnado en la música con toda la gente pues que nos quiera escuchar. Bueno, yo quiero invitarte a que nos digas dónde podemos saber más de la música de ustedes, dónde podemos encontrar los discos, dónde podemos encontrarlos en internet también. Bueno, sí, en internet nos pueden buscar en las redes sociales, ¿no? En el Facebook, estamos también en YouTube, ¿no? Con varios videoclips y algún material también grabado así en vivo, ¿no? Como estamos haciendo aquí en Miskitaki. Y bueno, en general la verdad que estamos en casi todas las redes sociales, así que a través de ellas nos pueden buscar y nuestros discos están disponibles también en las tiendas pues en todo Lima y el Perú. Muy bien, felicidades a Olaya Sound System, éxitos con el lanzamiento último que acaban de hacer en julio, lanzaron este último disco. Sí, efectivamente. Estas canciones que nos han traído hoy, la canción que hemos escuchado es Esta Alegría, forma parte de este último disco y la canción que viene 8 millones es una canción dedicada a
Sí, es una canción que tiene un significado muy especial para nosotros y está dedicada a muchas comunidades en el Perú que viven ahorita una problemática grave en sus tierras. Y bueno, con este pequeño aporte nuestro quisiéramos también llamar la atención sobre el tema que trata esta canción. Muy bien, felicidades a ustedes, gracias por acompañarnos aquí en Mixquitaqui, gracias por hacer la música que hacen con tanto cariño, se siente todo lo que le dan. Muchísimas gracias. Vamos a seguir disfrutando. Olaya Sound System está aquí y nos van a cantar 8 millones. 8 millones de libras de cobre quieren sacar del cerro de enfrente, todito entero lo quieren borrar. De paso se van a llevar todo el humedal que alberga la vida de tiempos que yo no sabría contar. 8 millones de libras de cobre quieren sacar. La laguna sagrada la van a tener que secar. Dicen que allí van a botar el mineral que sobra a sus intereses, entonces lo van a dejar. 8 millones de libras de cobre quieren sacar. Computadoras en China van a armar con el material para compradores en Rusia y Europa que puedan mirar el capítulo 2 de su serie que acabarán de estrenar. Pero son 8 millones más 8 millones más 8 millones de libras de cobre y 8 millones más 8 millones más 8 millones. ¿Y qué queda? ¿Y qué quedará? Dime qué queda. ¿Qué es lo que queda acá? Na, 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 na. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que quedará? Dime qué queda. 8 millones de libras de cobre quieren sacar. El cerro de enfrente todito entero lo quieren borrar. De paso se van a llevar todo el humedal que alberga la vida de tiempos que yo no sabría contar. Esta canción está dedicada a todas las comunidades del Perú en resistencia que están protegiendo su ambiente, sus quebradas, sus bosques. Para ellos va esta canción. Nuestra lucha es su misma lucha. ¿Y qué queda? ¿Y qué quedará? Dime qué queda. ¿Qué es lo que queda acá? Oye, ¿qué queda? ¿Qué es lo que quedará? Dime qué queda. ¿Qué es lo que queda acá? Na, 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 na. ¿Qué es lo que queda?